vamos a la entrevista y luego comentamos, porque estamos con el doctor Pedro Donoso, consultor político, director general de ICARE. Le damos la bienvenida, dividamos pantalla inmediatamente para poder iniciar la conversación. Una vez que confirmemos si efectivamente nos está escuchando bien, Pedro. Escucho perfectamente. Buen día, Jimmy. Para consultarle, ¿cuál es su lectura del acuerdo Lasso-Yacu Pérez, que resulta que, aun cuando se anunció que estuvo a punto de supuestamente concretarse, hoy ya muchos analistas políticos, incluso algunos recalcitrantes, dicen que no tenía base jurídica para concretarse? ¿Qué opina usted? Gracias por la invitación, Jimmy. Buenos días. Creo que primero lo que hay que entender finalmente, más allá de este suceso puntual, es que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. ¿Y por qué digo esto finalmente? Porque uno tiene que ver a la política como una ecuación con muchos elementos. El momento que sacamos a un elemento de esa ecuación, no vamos a entender lo que sucede. Este evento finalmente, yo creo que es un elemento supremamente importante de una gran ecuación que, digamos, puede desembocar o puede decantar finalmente en lo que puede pasar el 11 de abril y lo que puede pasar de aquí a 4 años o a 2 años. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cómo se resuelva esta crisis? Más allá del acuerdo, ¿no es cierto? Lasso Pérez, que además otra vez evidenció que este es el país de la voluntad política y no del país de la ley, no del país de la viabilidad, sino que todo queremos arreglar con voluntad política. Más allá de eso, ¿no es cierto?, de cómo se resuelve esta crisis, estaremos hablando de cómo se cimienten, ¿no es cierto?, los futuros escenarios para este año y el siguiente. Es decir, ¿usted cree que, no sé si coincidiremos, que este acuerdo sin duda estaba al margen de la ley, pero dejó el saborcito de que algo anduvo mal en el proceso electoral, ¿no? Yo creo que finalmente tuvo varios errores del proceso electoral. Yo no soy quien para hablar del tema legal. Escuché además de ayer la exposición de Mauro Andino, que es un abogado absolutamente brillante, que lo dijo con toda lucidez. Entonces, más allá de evidenciar que no era legal, ¿no? Yo ponía en un tuit cómo a nadie se le ocurrió decir, oigan, preguntemos al director jurídico del Consejo Nacional Electoral si lo que estamos hablando es legal o no, claro, antes de sentarnos a hablar. Claro. ¿No? Pero dice mucho de nuestra cultura político-democrática. Es decir, todo lo que debemos arreglar con voluntad política, y ese es un error. No estoy satanizando los acuerdos, pero los acuerdos siempre tienen que estar dentro de un margen de legalidad, porque somos expertos finalmente en respetar la legalidad. Y siempre, digamos, nos trae a consecuencias de tener que arreglar el irrespeto a la legalidad con otro irrespeto a la legalidad, y somos un país gatopardista en donde todo cambia para que nada cambie, ¿no? ¿Quién gana y quién pierde con lo que pasó o con lo que no pasó, más bien? Por eso les digo, yo creo que hay que entender el bosque, ¿no? No solo ver el árbol finalmente. Yo creo que, digamos, ese debate, esa situación, primero pone un escenario bastante complejo que podría decantar en el inmediato, incluso en, finalmente, una convulsión social. Es decir, el movimiento indígena está pidiendo a Quito de esta solución de la crisis. Habrá que ver cómo resulta. Pero claro, tenemos varios escenarios, digamos, en el inmediato, en el mediato y en el largo plazo incluso, ¿no? Entonces, para mí, ¿cómo se resuelve esta crisis? En la habilidad que tenga política jurídica, el Consejo Nacional Electoral y los estamentos sociales y jurídicos de este país, cómo resuelvan esta crisis definirá mucho lo que suceda, ¿no? Pedro, buenos días, te saludo Omar Jaén, muchas gracias por tu tiempo. A ver, vamos a diseccionar el tema del acuerdo, dejémoslo a un lado, vamos a separar las partes. Vámonos con Guillermo Lasso. Pinta que él va a estar en el balotaje contra Andrés Arauz. No sé si varios de tus colegas han aplicado la sencilla, ¿no? A ver, señor Lasso, usted pasó raspando a segunda vuelta. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Tiene que cambiar a todo su equipo de asesores, tiene que cambiar su política, tiene que cambiar su discurso narrativo, tiene que cambiar, inclusive pedirle a ciertos aliados mediáticos que cierren la cuenta de Twitter por lo menos hasta el 11 de abril. ¿Tú crees que por ahí tiene que ir la estrategia de Guillermo Lasso? Seguir quizás con el discurso de Venezuela, el discurso de la dolarización, el discurso de que de la guerrilla, que es de la guerrilla, que a mí no me financia el narcotráfico. ¿Tú crees que por ahí va la cosa? ¿O por dónde crees que tiene que ir los tiros con Guillermo Lasso para segunda vuelta? A ver, yo creo que es muy complejo finalmente decir lo que un war room debería hacer, ¿no? Porque no estás adentro, porque además me parece que es quizás más un acto de soberbia el poder decir. Pero lo primero que a mí siempre se me viene a la cabeza es que una elección no se gana en 40 días, una elección se gana en 4 años, en 2 años. Es decir,
cómo tú te posiciones como político, cuáles son tus causas finalmente, cómo tú conectas la identidad con tu causa y eso lo proyectas, ¿no? Y hay importantes electores, es decir, para mí finalmente del 8 de febrero, antes del 8 de febrero, ¿no es cierto? Para mí hubo 3 grandes electores. El primer gran elector fue octubre, yo lo dije repetidamente, yo no veía un candidato que se apadrine de octubre, para mí octubre estaba huérfano, no tuve la habilidad de leer que ese, digamos, candidato iba a ser Pérez, Yacu Pérez finalmente, ¿no? Y sobre todo la incapacidad social que tenemos y la capacidad emocional como sociedad que tenemos de procesar las cosas que nos pasan. Es decir, octubre nunca fue procesado. Hay una lectura absolutamente simplista, absolutamente superficial de lo que pasó en octubre. En octubre pasaron muchas cosas, ¿no? El segundo elector para mí es del gobierno de Moreno. Es decir, todo lo que el gobierno de Moreno hizo desde el 24 de mayo de 2017 acá es también un elector. Y yo creo que eso le pasa factura finalmente también a Guillermo Lasso, nos guste o no nos guste, ¿no? Y el tercero es la falta de entendimiento de que para mí también los intangibles eran supremamente importantes en este proceso electoral y yo creo que se leyó muy poco. Cuando digo intangibles, porque además hablo muy difícil, cuando digo intangibles quiero decir estas cosas que no se sienten, que no se ven. Hay una encuesta de clima social muy interesante que preguntaba a sus electores, ¿no es cierto?, al voto duro de Arauz y al voto duro de Lasso, ¿por qué votan por ese candidato? Y el voto duro de Arauz te decía porque quiero volver al bienestar del pasado, eso es algo intangible, y el voto duro de Lasso te decía porque representa el cambio. Pero a los candidatos les encanta tomar los tangibles, decir voy a crear 1,5 millones de empleos, voy a traer 4 millones de vacunas, cuando en verdad muchas veces no se trata de eso. Y el problema es que tomas una encuesta y dices esto es lo que le preocupa a la población y crees y construyes el silogismo falso que por esas preocupaciones van a votar por un candidato. No, no es automático. La política es más líquida de lo que creemos finalmente, ¿no? Pedro, ahora vamos a la otra orilla. Comentario personal, yo siento que ya Yacu Pérez se resignó a que no va a pasar a segunda vuelta, sin embargo está participando de esta movilización. ¿Para qué? Para fortalecer su imagen a la interna de la dirigencia indígena. Y creo que también como que esos llamados a atención, no solamente de Leonidas Issa y de Jaime Vargas, sino de otros actores al interior de Pachacuti que le dijeron, usted va a reunirse con Lasso, pero es para lo del recuento. Cuidadito y quieres hacer un pacto político. Entonces yo creo que en la rueda de prensa que dio el día miércoles Yacu Pérez, súper dura contra Guillermo Lasso, es como cumpliendo con esas advertencias desde la dirigencia y desde las bases de la CONAIE. Un desmarque fue eso. Exacto. Ahora, hay que tener poquito más de visión, no solamente al 11 de abril. Creo que en junio son las elecciones de la CONAIE. ¿Ya? Desde el año pasado, Leonidas Issa parece que se está encaminando para ser candidato para la presidencia de la CONAIE. ¿Quién quita que Yacu Pérez también aspire a ser presidente de la CONAIE? ¿Cómo tú ves ahora el futuro inmediato y a largo plazo de Yacu Pérez? A mí me sorprende muchísimo la incapacidad social que tenemos de entender el movimiento indígena. Es decir, nosotros somos una sociedad que homogeneiza todo, ¿no? O sea, creemos que la derecha es igualita a todos, creemos que la izquierda es igualita a todos, creemos que el movimiento indígena es igualito a todo. No, y sobre todo el movimiento indígena no. El movimiento indígena finalmente tiene una diversidad interna muy profunda y tiene tensiones políticas muy profundas también. Lo vimos en octubre, lo estamos viendo ahora. O sea, yo incluso me atrevería a decir que Yacu Pérez es un secuestrado de su propia circunstancia. Porque no es solo él finalmente, no estamos hablando de Guillermo Lasso o de Andrés Arauz que de una u otra manera tienen un movimiento que es absolutamente vertical. El movimiento indígena claro que también es vertical, pero las lógicas van de abajo para arriba, no de arriba para abajo finalmente, ¿no? Entonces claro, no es el candidato Yacu Pérez el que decide. Ahí hay una, interacción política del movimiento indígena y claro, no es Pérez el que determina, etcétera. Yo también siento que finalmente, el pronunciamiento del movimiento indígena no busca pasar a segunda vuelta, no busca más votos, lo que busca es la legitimidad en la mesa política de la decisión. No busca finalmente eso, busca fortalecer su bloque legislativo y busca decir, aquí estoy como movimiento social, tómenme en serio. La política muchas veces es como una mesa de banquete en donde tú tienes que ganarte la legitimidad de sentarte en ese banquete. Y yo creo que eso está haciendo el movimiento indígena y no desde octubre, sino desde el 2019. Es un golpe a la mesa que quiere dar Pachacuti. Totalmente, pero si uno analiza, Pachacuti viene ya en ascenso desde las seccionales del 2019. Eso sí es cierto. O sea, ganar la prefectura de Tungurahua, cuando ese era un bastión de Creo, no era fácil.
y lo lograron. Ganar la prefectura de Azuay, absolutamente. Ganar muchísimas alcaldías, por ejemplo la de Guaranda. Entonces, digamos, Pachacutic viene increciendo en ese sentido y viene ganándose un puesto en el debate político nacional. O sea, 2023 va a ser clave para afianzar ese crecimiento. Ahora, nunca uno tiene que ver el resultado de la ecuación sin ver el proceso. Uno tiene que ver también el desenlace y el desenvolvimiento de su bloque legislativo, que mucho depende del acuerdo y de la manera como el Consejo Nacional Electoral resuelve esta crisis, ¿no? Ahora, para mi última pregunta y luego la pregunta de Alondra. Para la segunda vuelta, en el proceso previo, ¿a quién tiene que hablarle Arauz que no le haya hablado? Uno. Y dos, ¿cómo llega a las bases de ese movimiento indígena que, como bien dices, no es homogéneo? ¿Cómo llega a las bases? Porque yo he oído mucho decir a muchos candidatos, yo no hablo con los líderes porque el movimiento indígena es diverso y hay que hablar con las bases. Bueno, ¿cómo habla con las bases? Divididas. Es mucho más complicado que eso, ¿no? Yo prefiero hablar, digamos, más de electores. Para mí, ¿cuál va a ser el elector de cara al 11 de abril? Para mí van a ser igual 3 electores, ¿no es cierto? El primero va a ser el gobierno de Moreno otra vez, es decir, cada vez que el gobierno de Moreno erra o comete acciones erráticas finalmente, yo siento que esos votos van a algún lado, hay que definir a dónde van. Y yo en ese sentido me ha sorprendido mucho la incapacidad de los candidatos y los movimientos políticos de poner una diferenciación, ¿no? Es decir, yo esperaba finalmente o que Arauz o que Lasso, ¿no es cierto?, estén presentando una denuncia penal contra el ministro de Salud en la Fiscalía como un acto político, quiero decir, no más allá si hay delito o no. Porque lo que tienes que tú hacer es diferenciarte del gobierno y hay una encuesta de clima social en donde relaciona finalmente al candidato Lasso y a Jaime Nebot como aliados del gobierno de Moreno. Y cuando tienes esos aforismos que decimos nosotros, que ya no son mitos, sino que son verdades irrefutables, tienes que hacer acciones para que desmitifiquen eso, ¿no? Y yo siento que no se ha hecho. El segundo punto es la narrativa del presente. Yo no siento que los candidatos han hablado del presente. Yo sentí que esta campaña fue o del pasado o del futuro. Sí. Nunca hablaron del presente, ¿no? Y el tercer elector finalmente también tiene que ver igual con cómo el Consejo Nacional Electoral resuelve esta crisis, ¿no? Es decir, si aún se queda el mito de que hubo fraude, es muy complejo que los votos que fueron a Yacu Pérez vayan a Lasso, porque Lasso, digamos, se va a visibilizar como el que es el beneficiario del fraude, ¿no? La pregunta es, ¿a dónde van a ir esos votos? ¿No? Doctor, ¿cómo está? Un saludo, le habla Alondra, justo hablando del presente, ¿no? De que muchos no han hablado del presente y se han quedado en el pasado. Usted siempre menciona en algunas de las entrevistas que los hechos del siglo XXI hay que salir a defenderlos. ¿Qué debemos defender ahora, Pedro, cuando no hablo solo de la parte política, también hablo de nosotros como ciudadanos a pie? ¿Qué debemos defender cuando estamos ante un país que está totalmente polarizado y que no nos ponemos de acuerdo en realidad en la defensa de los hechos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo y qué salimos a defender? Hola, Alondra, felicitaciones, gran contratación ahí de Jimmy y de Omar. Nuestra Messi. Sí, así veo. Y además $600 millones. Cuidado. Pero es una buena pregunta y es compleja de responder. Yo creo que a la sociedad, no sé si los ciudadanos podamos hacer algo, ¿no? Finalmente, la ciudadanía está más preocupada en sobrevivir en esta entropía social, ¿no? Pero creo que a la sociedad le falta mucho lectura, ¿no? Mucho lectura. Salimos a aplaudir acuerdos que son supralegales, como dijo uno de los candidatos. No entendemos cuál es el proceso, no leemos, no nos vemos en un espejo. Es decir, yo creo que hay mucha incapacidad, muchas veces emocional de la sociedad, de entender lo que está sucediendo, ¿no? El Ecuador vive una profunda crisis, 5 crisis, decía yo en una entrevista la otra vez, política, social, económica y sobre todo, digamos, de legitimidad y sanitaria, ¿no? Pero sobre todo de legitimidad. Entonces, creo que nos hace falta mucha lectura. Creo que los estamentos sociales y mediáticos y políticos y generadores de opinión nos tienen que ayudar a entender, como les decía, el bosque y no solo ver el árbol. Y otra pregunta, justo usted menciona la palabra entropía social y yo voy a la entropía política. Y la entropía no es más que este orden y desorden, por hablarlo de manera muy sencilla, ¿no? Pero esta entropía política en la que también estamos viviendo, y la pregunta es a futuro, ¿habrá algún momento en donde el país tendrá cierta calma, en donde encontremos estabilidad, en donde realmente prime el orden político y no estemos en esta inestabilidad política que nos está llevando realmente a lugares muy negativos, ¿no? Como país? Es que, digamos, la naturaleza de lo político, no de la política. Hay que diferenciar la política, que es el día a día, y lo político, digamos, que es como
como la matriz, ¿verdad? Lo político es en esencia caótico finalmente, porque son las relaciones humanas y las relaciones de poder. Ahora, el tema es la cancha en la que estamos jugando. Es decir, el Ecuador ahorita, yo siento que en el Ecuador el tejido social está absolutamente quebrado y roto, ¿no? 100.000 niños fuera del sistema educativo, 33.000 niños en la mendicidad, tenemos niveles de inseguridad que solo se vio desde el 2013, o más bien antes del 2013, niveles de suicidios, femicidios, es decir, es muy complejo, y yo creo que el gran reto que tiene un nuevo gobierno y un nuevo legislativo es intentar restablecer y reconstruir ese tejido social que tiene mucho que ver con, digamos, entender las necesidades más básicas de la población, ¿no? Y el problema de eso es que muchas de esas cosas no están en el control de quien pueda acceder o quien pueda ser el nuevo gobernante. Es decir, el tema de la producción de vacunas no está bajo el control de nadie. Entonces es muy complejo el manejo de la expectativa, el manejo económico. Entonces, más bien, digamos, el futuro para el Ecuador no es tan promisorio. Pedro, la última interrogante. ¿Cómo ves estas fricciones a menos de un mes de la primera vuelta al interior de la izquierda democrática? Ya ayer Javier Herbas ha dicho, a ver, la señora Vilma Andrade no es nuestra vocera. Como que hay unas fricciones, como que hay un mini golpe de Estado al interior de la izquierda democrática, una nueva camada como que quiere coger las riendas del partido. ¿Cómo tú ves la posición de un Javier Herbas que se pintó muy pacífico en campaña, pero ya al día siguiente de las elecciones soltó todo? Característica de este país, quedarnos otra vez en el suceso y no en el proceso, ¿no? Todo el mundo aplaudiendo los TikToks de Herbas y diciendo es la mejor campaña de siglos del universo, no sé qué. Y claro, hay que recordar un poco, Javier Herbas no era el candidato de la izquierda democrática. Javier Herbas se subió en el carro de la izquierda democrática 5 meses antes. Y eso es trágico, y es trágico porque otra vez repetimos el círculo de este país de candidatos sin partido, de partidos sin candidatos y de partidos y candidatos sin ideología. Entonces era absolutamente previsible. Yo, digamos, planteaba incluso en un programa, decía, bueno, yo creo que hay que separar el fenómeno Herbas del fenómeno izquierda democrática. Yo no creo que los legisladores que tiene la izquierda democrática sean de Herbas, no lo creo. Entonces, ¿cómo va a jugarse eso? ¿Cuál va a ser la disputa? ¿Herbas va a ser el candidato, digamos, de la izquierda democrática o va a ser, digamos, un nuevo outsider finalmente, ¿no? Todo eso hay que analizarlo, pero claro, volvemos a este tipo de tragedias, ¿no? Aplaudimos que llegó a un 16% de votación, pero no reconocemos que finalmente no es un candidato que emerge de las bases de un partido político, y lo que más necesita el Ecuador son partidos políticos sólidos, formados y claros. Y pocos, digo yo. Gracias al doctor Pedro Donoso, consultor político y director general de ICARE. Pedro, muy amable, ¿eh? Muchas gracias, Pedro.